Doctor Miguel Ángel, muy buenas noches. Qué placer tenerlo acá en el programa Las Elecciones. Mercedes, muy buenas noches con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctor, por recibirnos esta noche. Queremos preguntarle, doctor, algo importantísimo, antes que todo. ¿Cómo nos están viendo nuestros hermanos, nuestros vecinos? ¿Nos escucha? Este es un programa en vivo. Sí, Mercedes. ¿Nos escucha, doctor? Doctor Te Miguel escucho muy Ángel bien. Rodríguez. ¿Cómo nos están viendo internacionalmente a nuestro país a razón de todas estas últimos temas que vemos en el plano económico, en el plano de la pandemia, etcétera? Bueno, fíjate, Mercedes, creo que han transcurrido ya casi 6 meses de que asumió el poder el presidente Castillo. Y entonces, claro, sigue habiendo expectativa. El mundo sigue como corresponde a un gobierno que acaba de alzarse en el Perú hace pocos meses, un gobierno de la izquierda peruana, creando los marcos para poder, a mi juicio, empezar a afirmarse. Hay que tener y mirar las cosas con objetividad. Hoy día escuchaba al presidente Castillo durante la instalación del gabinete binacional peruano colombiano. Decía que a los empresarios extranjeros, colombianos y de otras partes de América Latina y del mundo, que no teman, que tengan confianza y que lleguen al Perú. Y nosotros tenemos que mirar el tema con visión de Estado, olvidándonos de cualquier otra ratio subjetiva y pensando en el país. Necesitamos que las inversiones lleguen al Perú, Mercedes. Necesitamos que la pandemia no solamente sea mitigada, sino además controlada de la manera más efectiva y eficaz. Necesitamos crear los marcos de confianza para que los inversionistas vengan directamente y apuesten por el país. Nuestro Perú tiene una enorme cantidad de recursos, somos potenciales para el sistema internacional. Tenemos que realmente pisar el acelerador porque el mundo de la globalización nos espera. La pandemia nos ha latigado, pero ya vamos a tener que buscar estrategias para ir saliendo progresivamente. Ahí está el camino. Y entonces los chinos, los estadounidenses, los hindúes, los rusos y todos, en verdad que están allí observando cómo se va afirmando, asentando la vida política peruana en este nuevo tramo. Efectivamente, no podemos dejar pues que la imagen de un Perú que estaba creciendo económicamente, a pesar que ha sido golpeado por la pandemia, así está bien, se vaya a los capitales. Es decir, escuchamos a Pedro Castillo decir acerca de que regresen los capitales o que se invierte en nuestro país, pero para ello pues hay que darle confianza, ¿no?, a los empresarios. Llamo a los empresarios del mundo a acudir al Perú para invertir sin ningún temor. Sí, pero ¿qué se está haciendo? ¿Qué es lo que debería hacer Pedro Castillo, doctor Miguel Ángel Rodríguez? Yo creo que lo que corresponde a una reingeniería política inmediata, contar con un equipo ministerial que pueda responder a las exigencias del país en su espacio pandémico. Creo que hay que visibilizar
lo mejor que tenemos para que nos tengan confianza. Ahí está la clave. En cualquier país del mundo, los hombres y mujeres van marcando la diferencia. Entonces, conversaba yo contigo, recuerdo en algún momento del pasado inmediato, y decía que el precio del dólar estaba alto, no por un problema del recorte financiero, económico en el planeta, no, sino por hombres, por personas, por políticos. Y eso es lo que tenemos que apuntalar, tenemos que mirar dónde está el foco de nuestras vulnerabilidades, a mi juicio, en las personas. Tenemos todo para ser un país cualitativamente distinto, para ser un país realmente competitivo, pero tenemos que creérnoslo, y ahí está el gran derrotero del Estado-Nación, y para eso es necesario, Mercedes, que todos coadyuvemos, gentes de los diversos sectores, a los señores de la derecha y a los señores de la izquierda y a los del centro, todos tenemos que pensar en el Estado-Nación, Mercedes. Ya tenemos un nuevo gobierno, y a mi juicio, objetivamente, tenemos que empujar el carro para que este gobierno cumpla su cometido en el tiempo democrático de los 5 años, y así podamos tener el perfil que nos exige la comunidad internacional, y no nos vean pues como una sociedad desestabilizada, en donde cada cierto tiempo se producen crisis políticas como las que hemos tenido en los últimos 2 años, año y medio. Recuerda, hemos tenido 3 presidentes, uno que renuncia, otro que fue vacado, otro que volvió a renunciar y un interino. Por el amor de Dios, todo eso nos ha hecho mucho daño, y ahora con el nuevo gobierno del Perú tenemos que trabajar poniendo todos el hombro para que la comunidad internacional haga lo que corresponde, invertir sobre la base de confianza, de estabilidad, y eso es un asunto del gobierno central, pero también de los demás actores políticos visibles del Estado-Nación. Doctor Miguel Ángel, tenemos que van varios presidentes que siempre están con ese tema de la corrupción, ¿no? Tenemos presidentes, uno que está prófugo, que hasta ahora no viene, tenemos a otro que, todos los que últimamente han estado en la presidencia han estado con el tema de la corrupción. Y el Perú se ve así en forma de manera internacional, porque no todos los países les ocurre esto, ¿no? O sea, puede ocurrir un presidente, pero no, casi todos los presidentes están ligados al tema de la corrupción, doctor. Y este actual gobierno no termina ni un año y está muy ligado con temas de la corrupción, lamentablemente. Hablamos de... No, fíjate, Mercedes, de muchos personajes. Apuntas muy bien en el tema de la corrupción, porque este es un flagelo que golpea mucho a América Latina y golpea mucho a Sudamérica y a nuestro país. Mira, desde hace 6, 7 años estamos con el tema de Odebrecht, Lavallato, como tema transversal. Hemos visto presidentes en las cárceles, prófugos. Nos está pasando a nosotros también. La corrupción no es un problema que lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. La corrupción es un problema transversal y hay que invertir en educación, si no, no vamos a poder hacerlo. Porque si invertimos en educación vamos a tener otra clase política, y entonces no digo que sea menos corrupta, sencillamente no debe ser corrupta. Y entonces, claro, tenemos que exigir, y la exigencia social pasa porque nuestros gobernantes y nuestra clase política deben entender que el poder es para administrarlo, no para perpetuarse, para usarlo o para usufructuarlo. Y ahí está pues esa elevación política, esa elevación ciudadana que nos sigue costando, porque ni siquiera tenemos política de Estado para mirar los temas desde esa perspectiva de política de Estado. De manera que
creo que el tema de la corrupción, comprenderás que no lo vamos a acabar de la noche a la mañana. Tenemos que hacer esfuerzos. Sería interesante y bueno que pudiera, por ejemplo, el Perú en esta nueva etapa de su historia, con un gobierno de izquierda, convocar al acuerdo nacional. Necesitamos que el acuerdo nacional se siente en los actores visibles, que nos miremos los rostros en medio de una pandemia y lleguemos a acuerdos para mirar nuestro derrotero como Estado-Nación. Si estamos cumpliendo 200 años, es momento para, yo no digo pues sacar humo blanco porque no estamos en conflictos, pero sí mirar el país con perspectiva. 200 años es un buen momento, yo diría extraordinario momento, para que se sienten los actores vivos del Estado-Nación, gubernamentales y los demás también, todos los que forman parte del país, del Estado-Nación, para en verdad hacer primero un mea culpa, porque eso no es malo, es bueno los reconocimientos, y segundo, qué cosa es lo que queremos en 5 años, en 15 años, en 30 años. Ahí está nuestra elevación. Por eso siempre converso contigo de la clase política. Yo te escuchaba hace un instante que hablabas con el exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo, y como pasa en el Colegio de Abogados de Lima, pasa en otras instituciones, pues nuestras instituciones tienen que aprender a fortalecerse en el marco del Estado-Nación. Y lo miro como paquete completo para no entrar en cosas específicas. Y eso, en un país como el nuestro, si no lo sabemos mirar con profundidad, no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Ese es el tema, y ahí hay que invertir, pues. Y la inversión se llama educación. Que no le tiemble la mano a los políticos y que se invierta 11, 12% en educación. Ya verás, Mercedes, que los resultados van a ser distintos cualitativamente para el país. Efectivamente, la clave del asunto, doctor Miguel Ángel, y coincido con usted, es la educación, sembrar valores, enseñar a los niños, a los adolescentes, querer a nuestro país, que pueden optar a los cargos públicos, sí, pero los cargos públicos tienen un sueldo, y que ese sueldo, por lo general es un sueldo bastante decoroso, son sueldos altos, 15.000, 20.000, 25.000, bueno, al menos son sueldos con los cuales muchos pueden vivir, pero al parecer los que optan estos puestos, pues no les es suficiente. Entonces entran con tal avaricia que de una u otra manera, por angas o por mangas, entran a dilapidar, a robar. Terminan como ladrones. Y eso no debe de ser, señores. Hay que sembrar los valores. Doctor Miguel Ángel, ¿qué tan importante es el diálogo entre las fuerzas políticas? Es básico, es fundamental. Si no, se producen las autocracias. Es necesario que todos los actores visibles puedan interactuar. Los líderes tienen que convocarlos, no se hacen solos. Y entonces esas convocatorias deben de permitir que todos tengan un espacio con voz y con voto para decir su pensamiento. Las instituciones de un Estado son los grandes baluartes, Mercedes, son las columnas vertebrales de un país. Si las instituciones no son empoderadas, los estados poco pueden crecer y poco pueden avanzar. ¿Y quiénes son los que están llamados a empoderar las instituciones? Pues los que gobiernan, los que dirigen el país. En 200 años no hemos tenido gobiernos que empoderen a sus instituciones. Por hablar de partidos políticos, bueno, no tenemos partidos políticos sólidos, con trayectoria, con historia, en el tiempo, más allá de lo que significó el importante proceso del APRA como partido político, y si quieres Acción Popular o algún otro partido más, pero de allí a mirarnos con consistencia en un proceso profundo, eso no hemos tenido en nuestra historia nacional. Y ahí está pues el problema.
que no estamos mirándonos sino sobre la base de la inmediatez y no con perspectiva. Por eso yo insisto mucho, el diálogo es lo único que puede acercar a los actores visibles. Cuando no hay diálogo, se crea suspicacia, desconfianza y también fricciones. No a la intolerancia, señores, es decir, cada quien puede defender sus ideas, doctor Miguel Ángel, pero de forma alturada y encontrando pues un diálogo y una concertación, porque así no vamos a llegar a ningún sitio y terminamos en peleas, en discusiones, y no se lleva a cabo lo más importante, que es el beneficio de la población. Doctor Miguel Ángel Rodríguez, como siempre un lujo haberlo tenido acá en el programa, le agradecemos mucho la participación y lo invitamos en una próxima oportunidad para tratar esos temas tan importantes del derecho nacional e internacional. Gracias, Mercedes. Buenas noches con todos ustedes. Muy buenas noches, ha sido el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, abogado internacionalista.